¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Analistas de la Noticia a través de ICN, una nueva conciencia. Gracias por seguirnos, gracias por compartir, gracias por darle me gusta, gracias por los conceptos, por las críticas constructivas. Esas las agradecemos mucho. Y las negativas, pues ahí las vamos dejando. A veces algunas que son negativas que se convierten en positivas siempre y cuando de qué perspectiva la vea. Pero siempre les agradecemos esto. Esta tarde vamos a analizar un tema interesante, que ha sido la política exterior del gobierno, del actual gobierno. Acertada, no acertada, esos convenios multilaterales, esos convenios bilaterales, el papel de la presidenta en el CELAC, el papel de la presidenta hacia Estados Unidos, el papel de la política exterior de Honduras, hacia allá por la Franja de Gaza, el papel de la política exterior de Honduras hacia América Latina, el papel que ha jugado con China, porque hay una conjugación, hay un ajedrez completo dentro de la geopolítica mundial que se mueve conforme a intereses puramente económicos, políticos e ideológicos y estratégicamente geográficos también. Esta tarde hemos invitado al ex canciller de la República, el doctor Leonidas Rosa Bautista, y también al embajador de carrera y analista Ramón Custodio Espinosa, para que nos hagan un análisis completo sobre el papel que está jugando el gobierno en materia de su política exterior. Realmente es una manera asertiva, es una manera que, por eso les digo, las críticas son buenas a veces cuando son constructivas, generalmente. Cuando son destructivas, lo que pasa es que ocurre algo. Cuando se le señala algo que usted considera que es malo o que fue malo anteriormente y que se criticó y que ahora es malo y se sigue cometiendo, ustedes dicen, no, este está sesgado, se quedó atrás, cachureco, y empiezan un montón de epítetos contra las personas que hacen un análisis en relación a esta temática. Recuerden que los analistas son ustedes y la gente que invitamos acá y los temas específicamente que traemos acá. Buenas tardes, doctor Leonidas. Encantado de tenerlo aquí. Buenas tardes, Carlitos. Es un gusto podernos instalar en estos estudios en los que priva ya la modernidad, la tecnología de punta, como dicen ahora, para poder pasar por lo menos nuestra opinión a un generoso público que espero entienda que nuestras posiciones nacen de una conciencia personal y particular que pueden ser compartidas o no, y porque los análisis, siempre decía en la OEA, tienen a veces tres dimensiones: la dimensión sociológica, o sea, por qué ocurren, cómo ocurren, por qué; la dimensión política, que ya es más interpretativa de los hechos; y la convicción jurídica, que es el respeto a las normas que como sociedad nos damos. Así que siempre hay tres ángulos de los cuales ver cualquier situación, y de esa manera vamos a tratar de conversar con usted en esta oportunidad que nos da de presentarnos frente a la nación. Muchas gracias, gracias por su deferencia también. Embajador, gracias por compartir con nosotros esta tarde. Embajador Ramón Custodio Espinosa, analista también. Bienvenido. Siempre es un honor y un placer. Gracias, don Carlos. Siempre es un honor y un placer estar en este set, en este gran programa, ¿verdad? Y precisamente acompañado de grandes ciudadanos, donde vamos a estar viendo los puntos de vista del bien común. ¿Cómo no? Yo quisiera iniciar con este interrogante, y obviamente va para ambos. Primero, aquí lo coloco. Este concepto de multilateral, o sea, ¿de dónde surge? ¿Cómo viene? O sea, ¿cómo es aplicable? Lo digo porque también voy a traer a colación, digamos, esto último, el papel que ha asumido el gobierno de Honduras en relación a lo ocurrido
especialmente entre Ecuador y México. Doctor. Bueno, yo creo que como entre los seres humanos la idea de asociarse por intereses comunes y legítimos por valores supremos, en los estados también. De ahí precisamente nace la diplomacia, las relaciones internacionales. Pero cuando la humanidad se ve afectada por conflictos como la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, o la Primera Guerra Mundial, o los conflictos bélicos, el mundo siempre trata de encontrar consensos entre las naciones para evitarlos, y ahí el valor es la paz, la búsqueda de la paz, la búsqueda de la libertad. Y a través de ese valor se van construyendo organismos multilaterales, o sea, en los que participan diferentes estados, cuyo valor principal es preservar justo esa esencia de la paz, de la libertad, del bien común, como bien decía mi estimado amigo el embajador Ramón Custodio. Y entonces el multilateralismo representa eso, la idea de una asociación de estados, de pueblos, para la búsqueda de valores y objetivos comunes que prestigien y preserven la especie humana. En este caso, Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos, han representado eso. Obviamente, en la época actual ya vemos síntomas diría, porque las estructuras multilaterales también van produciéndose en eventos y circunstancias coyunturales, y pareciera ser que la coyuntura del presente siglo nos está llevando, en vez de a una consolidación del multilateralismo, contraria a la esencia del pueblo hondureño, y después explicaré eso, en función de que se forman grupos, sea ideológicos, políticos, contradictorios, que pretenden manejar la marcha del mundo. Sí, sus valoraciones, embajador Custodio. Para compensar lo que ha dicho el señor ex canciller Leonidas Rosa Bautista, el multilateralismo también tiene como un fin es no solo agrupar a ciertos grupos, sino que también tiene como fin primordial de dar a conocer las posiciones de los países y organizaciones que son parte de ese sistema. El multilateralismo lo que hace es facilitar el diálogo político, la cooperación y las economías de nuestros países. Lo que hace es acercarnos en este mundo globalizado en vez de distanciarnos. ¿Y cómo viene a incidir esta situación o esta conceptualización entre la relación México y Ecuador? ¿Y cuál es el papel que juega Honduras, especialmente dentro de ese concepto, doctor? Me parece que los ejemplos de la actualidad nos llevan a esto que trate de expresar, a la posibilidad de que el multilateralismo está siendo objeto de ataque, por decirlo de alguna manera simbólica. ¿Y es orquestado? En el caso de Ecuador, por ejemplo, Ecuador arriba a un gobierno democrático, diría un gobierno progresista a través de un joven empresario, Noboa, que está tratando de desmontar una estructura, según él dice, de crimen organizado, una estructura de corrupción, en la cual hay un personaje que es el vicepresidente Glass, que ha sido objeto de una persecución judicial, y digo persecución en el sentido correcto. Fue condenado, estaba en una libertad condicional y luego pide un asilo a la Embajada de México, y la Embajada de México aparentemente se lo concede posteriormente.
Aquí hay que hacer dos distinciones fundamentales. La primera es que la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, creo que su artículo 22, taxativamente, tajantemente, por convenio de los estados, considera que las sedes diplomáticas en el país receptor forman parte de la soberanía del país acreditante. Se consideran parte del territorio. En el caso de Ecuador, la Embajada de México se considera parte del territorio mexicano y consecuentemente se produce un concepto de inviolabilidad de esa soberanía, tanto para la sede física de la embajada como para el personal diplomático y sus documentos. Entonces, creo que en ese sentido no fue una acción concordante con el sistema interamericano, el sistema jurídico preceptuado en la Convención de Viena, por lo tanto hay una violación. Ahora bien, el otro tema es el asilo. El asilo no tiene una explicación tácita o concreta, sino que está sujeto a diferentes modalidades. Una de ellas es que la persona que solicite el asilo debe ser por razones estrictamente políticas o asociadas a la política, no debe haber sido condenado por la justicia ni perseguido por la justicia. Entonces ahí vienen otros condicionamientos, como el gol en disputa entre el Barça y el otro, que no sabe si entró o no entró la pelota al marco. Entonces, ahí hay dos circunstancias. Entonces, ¿cómo debe actuar? Y hablando del multilateralismo, ¿cómo debería actuarse? Yo creo que el tomar partido a favor de uno y otro no es lo conveniente, sino que esa disputa de interpretación o de acciones entre dos estados soberanos debería tener el acompañamiento del resto del mundo para buscar una solución. Creo que el mismo México, cuando pide a Naciones Unidas que sea condenado Ecuador y suspendido, que no existe esa sanción en Naciones Unidas, sí existen sanciones, la suspensión, o sea, no es posible lo de condenar el hecho, expulsar, pero sí, o hay medidas también que pueden ser como las medidas de embargos, prohibición de tener determinadas, y ha ocurrido con Irán, con Irak, con esto Naciones Unidas ha tomado. Pero el problema en Naciones Unidas actualmente, y esa es una de las posibilidades futuras del multilateralismo, que de acuerdo a los resultados de la Segunda Guerra Mundial, quedaron con una facultad de veto a las decisiones Rusia, Estados Unidos y creo que China. Entonces, cuando Estados Unidos no está de acuerdo, veta; cuando Rusia no está de acuerdo, veta. Entonces se produce un estancamiento de las posibilidades de solución de los conflictos. Creo que hasta ahí sería una explicación meramente jurídica, aunque esto está teniendo ya consecuencias prácticas en la vida política de los Estados americanos, que le trataré de explicar desde mi punto de vista. Claro, dos cosas puntuales. Uno, violación al convenio, a la Convención de Viena, pero por otro lado, la figura del asilo político no está clara. Está clara en cuanto a la aplicación, y como que no procedía en cuanto también al funcionario ecuatoriano, o sea, porque estaba condenado y todo. Entonces, pero realmente sí hay violación del espacio soberano, de acuerdo a la Convención de Viena, del espacio soberano de México, de su embajada. ¿Así es? ¿Comparte esto, señor embajador? ¿Custodio? Por supuesto que sí, no iría en contra de lo que es la verdad que ha manifestado el señor ex canciller Johnny Rosa Bautista. Pero adicionalmente a ello, tenemos que ser claros y contundentes. Nosotros somos en este momento y ostentamos la presidencia pro tempore del CELAC. La presidencia pro tempore del CELAC no nos da a nosotros la potestad para estar tomando lados.
porque primero que todo, el CELAC no es un organismo multilateral oficial como lo es las Naciones Unidas y de igual manera la OEA. Es un órgano que vino a suplantar el Grupo de Río y antes era conocido como el organismo EULAC, porque era el grupo que se reunía para establecer comunicaciones con Europa. El fin, y de acuerdo a la misión del CELAC, lo voy a leer, dice: la CELAC tiene como fin promover la integración regional, el desarrollo sostenible, la cooperación política, la agenda regional integral en los foros, posicionar a la región en eventos de alcance internacional, promover el diálogo con otros estados y organizaciones regionales, promover instituciones regionales, subregionales de cooperación y comunicación entre organizaciones, entre otros. Esto significa de que nosotros no debemos de promover la división en la región. Lo que nosotros debimos haber hecho como una presidencia pro tempore es promover el diálogo para que hubiera una resolución al conflicto, tal y como lo mencionaba el canciller Leonidas Rosa Bautista. Por ejemplo, son dos cosas diferentes, tal y como él lo ha estado manifestando. Una cosa es la acción de México y otra cosa es la acción del Ecuador. Todo tiene causas y efectos. Si no hubiera habido una causa, no hubiera habido un efecto. Pero también aquí hay efectos nacionales de Ecuador que pudieron haber llevado a la decisión del presidente actual a tomar esa decisión de irrumpir un espacio soberano e independiente como lo es la Embajada de México. Pudiera haber, especulando un poco, pudiera haber sido que ya él se avecina para un proceso electoral y quería elevar su popularidad, lo cual lo hizo. Pero también por el otro lado hay que ver la situación de que Ecuador, cuando le había dado asilo político a Julian Assange en Londres, el Reino Unido jamás irrumpió la embajada de Ecuador. Más bien le puso cordones de seguridad, no solo para que no saliera Assange, sino para resguardar la embajada y que no hubieran habido problemas. Ese es un caso. El segundo caso es: actualmente Martinelli el presidente Ricardo Martinelli está en la Embajada de Nicaragua, en Panamá, y el señor Martinelli hace lo que quiere desde la embajada, pero Panamá, a pesar de que fue un estado que fue invadido en el año 89-90, si mal no recuerdo, por parte de Estados Unidos, Panamá no ha irrumpido en ningún momento el estado de Nicaragua en su embajada en Panamá. Sí. Y tengo otro caso para recordarle, el caso yo tengo el testimonio del nuncio apostólico que fue compañero mío en Bruselas, Bélgica, y ante la Unión Europea. Él se llama Giancinto Berloco. Él, en su momento, cuando la invasión de Panamá, de Estados Unidos, él fue el enviado especial del Papa Juan Pablo II. Y él logró un diálogo con el general Noriega, para que se entregara a las autoridades norteamericanas. Pero aquí está el otro punto: pese a que había una invasión de Panamá, Estados Unidos jamás invadió el espacio del Vaticano. Entonces usted tiene ahí dos casos. Reino Unido jamás invadió la embajada de Ecuador, y Estados Unidos jamás irrumpió en la sede diplomática del Vaticano. Pero se le va a meter a Panamá. Yo creo que... Sí. Pero hay un caso de violación de este principio en La Habana a la embajada de... A la embajada de... Sí, o sea, a los antecedentes también, si los enfocamos de otro 80. Punto de vista, también está lo otro. Pero aquí usted le agrega otro elemento, que es, no sé si llamarlo chauvinismo,
que en Ecuador pues hay un proceso preelectoral y como que le despierta aquel nacionalismo, el hecho de sacar a una persona porque está peleando contra la corrupción, irrumpir en una embajada y no se miran las consecuencias. Ahora, ¿cuál es el papel del Estado hondureño a través de la CELAC que juega exactamente, cuál es el papel que juega Honduras exactamente ahí en ese caso específico? Sí, esto viene ahora a la otra etapa, la Sí. etapa de las consecuencias, y esas consecuencias traen posicionamientos. Años atrás posiblemente el lugar adecuado para dirimir esta controversia debe haber sido la OEA. Pero México va directamente a Naciones Unidas, posiblemente porque no logre la mayoría de votos en OEA. Porque la OEA sí tiene capacidad de imponer sanciones, pasando siempre por la etapa diplomática de consenso. La OEA, bueno, Honduras es su caso. Honduras fue suspendido por los acontecimientos del 2009. 2009, perdón. Entonces, la OEA pudo haber sido. Sin embargo, entonces es obvio que han aparecido bloques de países. En este caso, Honduras, aparentemente, de acuerdo a los hechos concretos de este gobierno, ha tomado la decisión de seguir el planteamiento de México, Bolivia, Cuba, Venezuela, Nicaragua y Honduras. Entonces, esto nos lleva a dos circunstancias: a la circunstancia meramente internacional, pero también a cuál, la pregunta suya, debería ser la posición de Honduras. Y eso nos lleva a un examen más o menos histórico de cuál ha sido la posición de Honduras. Nosotros y yo, principalmente, que fui parte de la constituyente, fui diputado constituyente, trabajamos, esa constitución fue aprobada por unanimidad y tiene un artículo 5º que ha sido reformado, pero que conserva su esencia en cuanto a la integración nacional y la participación de todos los sectores en las posiciones nacionales. Es natural que en el mundo priva la condición de Estado soberano, el respeto a la libre determinación soberana de los pueblos, y lo interno prevalece como una gestión internacional. Entonces, Honduras siempre, a través de su historia, garantizó que, no siendo un país con recursos naturales como Venezuela, que tiene petróleo, o la fuerza económica para tener una fuerza armada, o un país rodeado de conflictos territoriales, con Nicaragua, con Guatemala, entonces decidió potenciar las relaciones internacionales pacíficas en lugar de los conflictos. Por lo tanto, me parece que como Estado hemos perdido esa capacidad de integrar a la sociedad en la conducta del país, en sus relaciones internacionales, y estamos viviendo un momento sobre la base de la Constitución, de la presidencia dirige las relaciones internacionales, en un cambio dramático donde se pretende, o se quiere, o se nota, o se determina que la posición tiene que ver con condiciones ideológicas más que con las condiciones de cooperación, de paz e intereses nacionales. No ha sido la acertada, son de acuerdo. Me parece que abandonamos una política que durante la existencia del Estado ha sido beneficiosa para dirimir nuestros conflictos, tanto territoriales como de relaciones internacionales, respetando precisamente esos convenios que crean los entes multilaterales. Siempre hemos acudido a ellos en lugar de tomar decisiones bilaterales inapropiadas. Y en este momento, eso es lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es que hay un elemento en el gobierno que
que determina que las relaciones deben estar inclinadas bajo cierto espectro político internacional, en este caso un espectro político manejado por los países que le he mencionado. O sea, es decir, que se ha llevado por la parte ideológica y no por la parte... Y esto se dirime y el respeto a la Constitución. Y esto se dirime a todo lo que va a caer a lo del Foro de Sao Paulo. Y usted lo ve, lo mencionaba recientemente, la Cancillería siempre fue un lugar donde se respetó, pongámoslo, el bipartidismo, pero es que el bipartidismo en aquel momento era todo el conglomerado nacional, éramos liberales y nacionalistas. Pero había una integración, don Ramón Valladares Soto por el Partido Liberal, don Pedro Pineda Madrid. Pero todo eso se perdió. Pero ese consenso de que la política internacional es un tema de Estado, no de gobierno, se ha perdido. Sí. Embajador Custodio. Mire, yo coincido, pero quiero regresar a lo de la presidencia pro tempore del CELAC. Sí. La presidencia pro tempore del CELAC es para dialogar y resolver. Dentro de las competencias que tiene la presidencia pro tempore, dice en su numeral 3.2a, dice: preparar, convocar y presidir las cumbres de jefes de Estado, coordinar a los ministros de Relaciones Exteriores, coordinadores nacionales, y de igual manera gestionar y organizar. En ningún momento dice ahí que la presidencia pro tempore puede quitar ese balance del que habla el señor canciller Leónidas Rosa Bautista para inclinarse por cuestiones ideológicas o políticas hacia un lado o el otro lado. Hubiera sido mejor, en seguimiento a lo que dice el canciller Leónidas Rosa Bautista, que Honduras hubiera promovido un diálogo de paz para buscar una solución al conflicto. Hubiéramos salido mejor por ahí, pero no. En este momento el gobierno actual tiene una política que quiere actuar internacionalmente como actúa a nivel nacional. Está errada la política exterior de nuestro país, está mal asesorada la Presidenta de la República en estos casos. ¿Cómo ven ustedes o qué valoraciones hacen la posición de Honduras también en relación a este conflicto entre Israel e Irak? Al retorno. Bien, retomamos el diálogo esta tarde con el ex vicecanciller de la República, el doctor Leónidas Rosa Bautista, también con el embajador, ex embajador también de Honduras en la Unión Europea, Ramón Custodio Espinosa, y analista también. Esas dos preguntas que quedaron en el tintero, o surge otra, realmente no es que esté equivocada, sino que está siguiendo líneas políticas directamente de acuerdo al ADN del partido político, de acuerdo a... y no hay tal equivocación. O sea, y de repente los cerrados somos nosotros, de acuerdo a que, cómo nos ven, o realmente qué es lo que ocurre. Voy a comenzar en esta oportunidad con el licenciado Espinosa. La verdad que yo sí creo que existe un ADN, está bien reflejado en la política que están siguiendo, tanto en lo que manifiestan como lo que hacen. Es una realidad, pero todo tiene consecuencias. Todo tiene causas y efectos. El efecto que ha tenido a nivel internacional la política exterior de Honduras, en algunos casos, como es lo de la situación entre México y Ecuador, la política de que se tomaron la atribución que no les compete de felicitar al presidente Putin de Rusia, entre otras cosas, ha sido condenable. Entonces, yo creo que deberían de regresar a leer los estatutos del CELAC, enfocarse en ellos
y enfocarse en realidad de cómo se debe hacer el trabajo, no tomarse atribuciones que no les competen. Doctor. Es una pregunta bastante compleja porque tiene que ver con la realidad nacional y con el futuro del país. Sí. No solo con un presente por un gobierno que Ni relación debe durar multilateral, 4 sino- años, pero también con el futuro. Veamos algunos ejemplos para salir de América y luego contestarle lo de Israel y Palestina. Si usted se fija, en Chile, por ejemplo, se inició un proceso de un gobierno bastante a la izquierda, en que creía que como meta la solución era hacer una constitución más o menos revolucionaria. Salió el pueblo chileno a votar y la rechazó. Vino también otro intento ya en manos de otro grupo más a la derecha y también la rechazó. Ahorita mismo en Colombia el presidente Petro está tratando de implementar una reforma de salud y le salieron más de 400,000 ciudadanos a protestar. Pero veo otro ángulo. La reacción del pueblo con relación a Noboa. Noboa resultó apoyado contundentemente, casi unánimemente por el pueblo ecuatoriano, tomando como base la acción que tomó, que si bien es cierto no está de acuerdo al derecho internacional, pero la tomó. Pero también ve a México, AMLO con su reacción, y que eso sí es permitido en el derecho internacional, que se llama la reciprocidad, o el México ante esa violación decide retirar, romper relaciones, pero eso sigue siendo un tema bilateral. Por lo tanto, como dice el embajador Custodio, Honduras no tiene más o no debería más que utilizar el mecanismo de CELAC, donde están los países de América, exceptuando Estados Unidos y Canadá, porque esa fue la idea de Chávez, que fue el patrocinador de esa organización, de tener un foro con el Caribe, con América, y poder tomar decisiones sin la injerencia, según el de Estados Unidos y Canadá. Entonces deberíamos ser promotores, como bien dice, de paz. Igual con los conflictos internacionales, con la decisión de romper relaciones con Taiwán y ponerse en brazos de China. Todos estos temas tienen que ver profundamente con convicciones ideológicas. Estas convicciones ideológicas me parece que son un poco desfasadas, porque si uno ve en la práctica, y ahora le voy a poner otros 2 ejemplos, El Salvador y Nicaragua. Salvador tiene un conflicto con grupos de derechos humanos por considerar que sus medidas de seguridad no son muy ortodoxas con relación a los criterios de poder privar de la libertad a ciudadanos. Sin embargo, obtuvo casi el 90% del apoyo de su población, porque la población quiere seguridad. Él fundamenta su gobierno, pero en la parte de la economía, que ese es el otro problema, porque en el mundo ya hemos llegado a establecer que la economía y la política son 2 caras de la misma moneda. Si usted toma medidas económicas desastrosas, va a tener efectos políticos, o al revés. El problema es que si usted las toma en política, puede que, y mantiene la economía, es probable que usted no tenga problemas. Y tanto Ortega como Bukele han mantenido la economía de mercado, el respeto a la empresa privada, buscan un ataque directo a la clase política, pero no se pelean como nos decían antes, ¿verdad? La limona y el santo, sí. Juega con el santo, pero no con la limona. Entonces, estas decisiones tienen que ver con economía. Este es un gobierno que llega en una alianza, entiendo, o sea, llega con
Y se esperaba que por lo menos era un gobierno que iba a mantener criterios económicos estables. Entonces este gobierno tiene una complicación grave, se pelea con los dos segmentos, se pelea con los políticos y se pelea con el sector privado. Entonces tiene un efecto de deterioro en la imagen y en la popularidad. Y esto repercute cuando se toman medidas de este tipo a nivel internacional también. Absolutamente, porque entonces la cooperación, si usted hizo un convenio con Estados Unidos de que iba a mantener sus relaciones con Taiwán, por lo menos, porque las relaciones con China al final del día, como dice un amigo, yo creo que le han hecho un favor al gobierno del futuro que va a tener ya relaciones con China, no necesita romperlas. Pero había un momento en que dependíamos económicamente de muchas acciones y que podíamos haber obtenido mayores beneficios para el desarrollo. Ve el tema del camarón, ve que no hay ningún efecto pragmático en la decisión de construir o de hacer infraestructura, más bien andan buscando a Estados Unidos cómo nos apoya con el tren interoceánico. Y no resuelven el problema del camarón ni con China, ni tampoco con México. Pero bien, vamos con sus acotaciones también. Vamos a ya ir aterrizando porque hay algunos otros temas en el tintero y el tiempo pues es lo que más apreciamos. Embajador Custodio. Sí, yo quisiera manifestar lo siguiente. En el caso de Honduras, debió haber promovido el diálogo, el consenso, pero si ellos no son capaces de crear un diálogo nacional en el país y buscar consensos en el país, obviamente es un reflejo de lo que están haciendo a nivel internacional. He escuchado detenidamente lo que estaba manifestando el canciller Leonidas Rosa Bautista en cuanto a lo económico, pero nosotros también somos una economía tan pequeña y el gobierno, en vez de estar peleando con el sector económico, debería estar promoviendo la economía para que vengan inversionistas y fortalecer los inversionistas nacionales. Y como usted verá, ya hay lagunas en el sur de nuestro país que están secas y ya sin camarones. O sea, ya ese es un producto que ya no estamos exportando y son trabajos que se han ido. Sobre lo otro, definitivamente el canal interoceánico es algo importante para el país, es algo que ha estado en la agenda de muchos gobiernos por muchas décadas atrás. No obstante, ¿cómo va a usted pedirle? O sea, en privado le dicen a Estados Unidos que son lo mejor del mundo y en público lo critican y después le vamos a pedir un favor. O sea, no hay ninguna lógica en esa política, pero esa es una misma política que sigue Putin. En privado le dice a Estados Unidos, Rusia a Estados Unidos, Putin le dice, estamos de acuerdo con ustedes, ustedes son lo mejor, bla, 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 pero de repente en el ámbito público dicen otra cosa y se pelean y hacen otras acciones. Entonces yo creo que aquí hay un patrón psicológico. Sí, pitiyanquis le diría a Chávez si lo escuchara. Pero bien. Pues si me lo dice con mucho orgullo lo acepto. Sí, pero no, le diría a Chávez y tal vez a alguna gente también que no comparte. Pero ¿cuál es el futuro? Digamos especialmente el futuro económico con China, o sea, con esta relación. El futuro económico con China, la relación económica con China es que nosotros no deberíamos de poner nuestras inversiones en un solo lado. Nosotros tenemos que tener una diversificación de nuestra economía. Caso contrario, nos pueden buscar doblar el brazo en el ámbito político y de cooperación o cualquier otro ámbito, hasta incluso en el militar. Entonces yo creo que nosotros debemos de diversificar nuestra economía, que es pequeña,
No podemos crecer más de lo que tenemos en territorio y pudiéramos ser más eficientes para poder crecer. Pero la verdad es que mientras haya un divorcio entre el gobierno actual y la empresa privada, cuando digo empresa privada, incluye a la empresa privada nacional e internacional. ¿Está mal asesorada la presidenta? Yo creo que sí deberíamos. ¿Está mal asesorada en materia de relaciones exteriores, sí o no? Sí está mal asesorada políticamente, en el ámbito económico, en el ámbito de cooperación y en las relaciones internacionales y en el sector militar y de seguridad. Está actuando fuera de la tradición nacional de que las relaciones internacionales son un tema de Estado y un tema de gobierno. El tema con China, yo creo que también esto vale la pena aclararlo. Que nosotros siempre tuvimos relaciones comerciales con China. Y siempre se han mantenido. Todo lo que andamos... Desde que llegaron los chinos aquí. Es decir, no ha habido ninguna diferencia. O sea, nosotros compramos, igual que Estados Unidos le compra a China acá y todo lo que consumimos. El cambio ha sido meramente político, es decir, votar con China en contra de las posiciones de otros países de Occidente y de Europa. Entonces, yo creo que esperar esos resultados económicos milagrosos por el simple hecho de haber establecido relaciones, hubiera sido mejor ser prudentes, esperar un tiempo, trabajar con los amigos que tradicionalmente hemos estado, combatir la corrupción, pero de una manera efectiva y congruente y no como campaña política. ¿Y el papel de Honduras en relación a esto, de que el hecho de retirar también el embajador de Israel? O sea, también el hecho de retirar a la encargada de negocios del Ecuador, ¿cómo ve? Especialmente este primer fenómeno de Israel, diríamos como la expresión Israel y Palestina, ¿no? Las reacciones primarias. Usted suda calentura ajena. Como un país consciente de que el respeto a valores como la paz, la libertad es importante, y que recurrir a las instancias internacionales para resolver los conflictos ha sido su propuesta de Estado, entonces la idea es promover acciones de paz, ofrecerse como mediador, ofrecerse como alguien que quiere que dos países o dos sociedades o pueblos que tienen una tradición y un conflicto que viene de siglos, pues entonces lo que queremos es terminarlo y eliminar el sufrimiento humano de quien sea y no tomar partido por razones ideológicas. Sudar calentura ajena. Eso es lo que dicen. Embajador Custodio. Bueno, yo no quisiera que se reflejara que todos los hondureños sudamos calentura ajena, pero yo sí creo que el gobierno actual la suda. Debería de más bien reformular su estrategia en lo que falta para terminar la presidencia pro tempore y terminar el gobierno, para que haya una buena transición con el gobierno que le va a seguir. Yo sí creo que la señora presidente debería de pensar muy bien cómo va a manejarse en lo que son sus últimos meses de gobierno. ¿Y cómo se visualiza la relación Honduras-Estados Unidos? Embajador Custodio. En el caso mío, ok. En las relaciones con Estados Unidos yo creo que son claras y contundentes. Nosotros no, si bien es cierto, la honorable vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, vino a la toma de posesión, eso no significa que hay un contacto directo en las relaciones bilaterales.
Además, Estados Unidos está claro en que Honduras dice una cosa a nivel privado y hace otra a nivel público. Pero después queremos pedir favores, como lo que están haciendo con lo del canal interoceánico. Y además, Estados Unidos está claro en que en Washington todo el mundo le manda a decir a doña Xiomara, la presidenta de Honduras, que abra los ojos y abra los oídos. Porque ella no es popular como Bukele en El Salvador, simple y sencillamente es una señora que llegó a la presidencia de la República en el ámbito y en el contexto de una alianza. Obviamente ella no se da cuenta, ni su grupo político se dan cuenta de que son minúsculos, además de que son un partido con metástasis. Definitivamente yo sí creo lo que dijo. Por el otro lado, la señora del Comando Sur, la general, manifestó que somos una región de 650 millones de personas en Latinoamérica, el Caribe, donde nosotros podemos darle de comer al mundo si nos organizáramos. Nosotros tenemos las mayores reservas de agua natural y de igual manera nosotros deberíamos aprovechar en tener paz en nuestra región para atraer la inversión extranjera que está en dificultades en el Medio Oriente por los conflictos que hay, no solo en Ucrania, en Irán, entre Irán e Israel, sino que también en el Medio Oriente en general, África. Si nosotros tuviéramos una región estable y hubiera una seguridad jurídica, entonces otra cosa sería. Nosotros tendríamos ahorita un boom económico y no como estamos en este momento. Señor. Bueno, en la OEA usualmente decían que orgullo aquí todos los países somos iguales. Pero alguien decía, hay unos más iguales que otros. Entonces, Estados Unidos seguirá siendo una potencia mundial, militar, económica y política. Sus decisiones seguirán teniendo aquel impacto que decía que cuando en Estados Unidos alguien estornudaba, aquí nos daba gripe. Entonces, seguirá siendo una potencia, se seguirá sus reglas, y yo creo que más bien la idea es que si un país se considera soberano, fije sus propias reglas económicas y mantenga una relación de cooperación adecuada, sobre todo con los países que tienen esa capacidad política, económica, militar de poder influir en el mundo. Dice aquí hay una pregunta, pero bien clara y rápido. ¿Viene la CICIG o no viene la CICIG en el país? Por los vientos que soplan, no viene. Además, yo creo que ese es un tema bien especial, porque aquí se habla de una CICIG como porque aquí también esto implica relación internacional. Un juez vengador que viene a meter presos a los que cada quien tiene su lista, su menú de reos, y creen que eso, el otro. Nadie está pensando, como se hizo con la Maxi, que se interrumpió el proceso definitivamente, pero nos está pensando en que lo que queremos es generar confianza en las instituciones, que haya un veedor internacional que legitime que lo que está haciendo la justicia en todos sus niveles, lo que hacemos los abogados, la academia, la policía, el colegio de abogados, los jueces, lo hacemos de una manera que generemos confianza y credibilidad en el ciudadano. Lo que hay que rescatar es al hondureño. Volvamos como hondureños a pensar en nuestro país para poder resolver los problemas como hondureños. Fíjese que le voy a hacer una repregunta, porque aquí también voy a aprovechar. Usted fue el fiscal general del Estado. ¿Usted cree que es así como dice, que se cree que es un vengador, que puede hacer que traiga una lista y todo lo que se pueda estar pensando? ¿Usted cree particularmente que pudiese venir orientada a eso, especialmente cuando se le han puesto términos de la llegada, cuando se le ponen condiciones, cuando se hacen pactos que el mismo Mundo Orellana Mercado dijo que era un pacto, el mayor pacto de impunidad, que en vez de poner los derechos políticos se sobrepusieron algunas cuestiones de delitos ahí? La gente
salió tranquilamente. ¿Usted cree que realmente esa Sisi se está convirtiendo en eso? Por eso debería ser de nuevo un tema de Estado. ¿Qué queremos o qué creemos? Porque ingenuamente se nos vende la idea de que va a venir un juez extranjero que posiblemente no conoce la idiosincrasia nacional y va a ser el dueño de impartir justicia. Esa es una cesión completa de soberanía. Pero si es alguien que viene, que nos ayuda a mejorar la institucionalidad, a mejorar el Tribunal Superior de Cuentas, porque aquí los empleados públicos, una vez que están sentados en una silla, son condenados ya de por vida a que robaron o que no han robado. No hay justicia para nadie. Entonces, la idea debería ser que sea una estructura jurídica compartida para mejorar la credibilidad, la modernidad y la eficiencia de los entes del Estado. Pero eso pasa, y yo siempre sostengo esto, porque los hondureños nos empoderemos, nos autoanalicemos y evaluemos que nadie nos va a cambiar si no cambiamos como hondureños. No viene la Sisi. Pienso que por los vientos que soplan no hay condiciones para que la ONU se embarque en un tema que ya tuvo problemas en Guatemala y es muy difícil que concreten una decisión. Embajador Custodio. En cuanto a la Sisi, fíjese bien, en Honduras tenemos un gobierno que es minoritario. Un gobierno que actúa de manera autoritaria. Tenemos un gobierno que no busca el diálogo, que no busca el consenso. Entonces, ¿cómo vamos a buscar el consenso para traer la Sisi? Es imposible. Tenemos una situación donde deberíamos de estar unidos como una política de Estado y no la tenemos. En conclusión, no viene la Sisi. Sus valoraciones finales, ya vamos para ir aterrizando, en cuanto y sus recomendaciones a nivel de política exterior del actual gobierno, ¿cuáles serían? Sí, embajador Custodio. Perdón. Sí. En el caso de las valoraciones, sí, yo pienso de que la señora Presidente y sus asesores deberían de pensar muy bien cuál va a ser la hoja de ruta. Definitivamente va a tener una incidencia en futuras generaciones y futuros gobiernos. Entonces yo creo que ella debería de pensar en lo que es la política de Estado y no la política de libre. Sí. Yo pediría, ya que fuimos autores de estos textos en una constituyente que emitió esta constitución, a que leyeran el párrafo primero del artículo 5 que dice: el gobierno de la República debe sustentarse en los principios de soberanía popular, la autodeterminación de los pueblos y la democracia participativa, de las cuales se deriva la integración nacional, que implica participación de todos los sectores políticos en la administración pública, la estabilidad política y la paz social. Para fortalecer la democracia participativa, se instituyeron algunos mecanismos en ese artículo, pero fundamentalmente es que debemos construir un país entre todos. Estas posiciones ideológicas particulares nos están llevando a consecuencias muy graves, porque podemos perder la libertad y la paz. ¿Comparte ese criterio, embajador Custodio? Por supuesto, claro que sí. Mire, fíjese bien cómo vamos a nosotros. Está enmarcado en nuestra Constitución y el gobierno actual no respeta la autodeterminación de otros pueblos en el marco de la CELAC, como es la situación de México y Ecuador. Y entonces, ¿cómo vamos a nosotros a pedirle peras al olmo?
cuando nosotros mismos violamos esa política de autodeterminación en nuestra política exterior, y eso que está enmarcada en la Constitución de la República. Muchas gracias, embajador. Muy amable. Gracias por su deferencia. Gracias por compartir aquí con Analistas de la Noticia. Doctor. Gracias, Carlos. Muy amable, ha sido gracias. un ejercicio muy interesante. Creo que ha habido una expresión después de la Segunda Guerra Mundial que decía: París bien vale una misa. Yo creo que Honduras bien vale una misa en la que preservemos la paz, la estabilidad, la seguridad, y que dejemos de querer convertir a este país en un país dividido por ideologías, sino un país en que compartimos progreso, paz y seguridad. Hay tiempo de cambiar todavía. Definitivamente que sí. ¿Hay tiempo de cambiar, embajador Custodio? Por supuesto, siempre y cuando haya una voluntad política y voluntad en los corazones de las personas. Muchas gracias a ambos. Al doctor Leonidas Rosa Bautista, ex canciller de la República, también ex representante de Honduras ante la OEA, ex fiscal general del Estado, al también ex embajador de Alemania y también de la Unión Europea, don Ramón Custodio Espinosa. Y gracias a ustedes por compartir. Hasta aquí, Analistas de la Noticia. Buenas tardes.